Bienvenido a este nuevo video del curso de preparación para el DELE B1. Hoy vamos a trabajar la tarea número 4 de la prueba de comprensión lectora del DELE. En esta tarea tienes que completar un texto con unas frases breves. Parece sencillo, pero hay un truco y hoy vas a aprender a responder esta tarea muy bien. Vas a leer un texto de entre 400 y 450 palabras. El texto está dividido en 6 párrafos. En cada uno hace falta una frase y debes elegir de entre un grupo de 7 la frase que corresponde a cada párrafo. Ojo, hay 7 opciones. Una es una trampa. Una no se usa. Tu objetivo es reconstruir el texto usando las frases adecuadas. Ojo, aquí se evalúa tu habilidad para encontrar la lógica del texto, comprender la cohesión, es decir, el uso de pronombres, tiempos verbales, conectores y entender la intención comunicativa. ¿Qué tipos de texto te vas a encontrar? Pues los puede haber de varios tipos, pero los más comunes son recetas o instrucciones sencillas, textos narrativos personales y catálogos, descripciones o consejos. Por ejemplo, cómo dormir mejor, cómo vivir una vida sana o mi experiencia en mi primer trabajo. Finalmente, recuerda que el texto tiene una longitud entre 400 y 450 palabras. ¿Cuáles son entonces las estrategias clave para responder esta tarea? Primero, lee el texto completo, sin rellenar nada. Así tienes una idea general del tema del texto. Identifica conexiones. Se habla de esto, aquello, hay pronombres como eso, lo, y buscamos palabras como sin embargo, por eso, aunque. Todo eso te dará una perspectiva del texto. Revisa los tiempos verbales. Si un texto está en el pasado y una opción está en el presente, probablemente no encajen bien. Y descarta lo que definitivamente no tiene ninguna relación con el texto o definitivamente no encaja. Recuerda, hay una opción que no vas a usar. Hagamos un ejemplo corto. Aquí hay un texto muy corto, obviamente, en comparación al texto real que vas a encontrar en el DELE, pero lo vamos a usar para darte una muestra de lo que te vas a encontrar en esta tarea. Las opciones para completar el texto son estas. La respuesta correcta es la B, porque conecta bien con teníamos tiempo y comer algo. Además de que el conector luego nos representa una secuencia. Hagamos ahora un ejemplo más cercano a la tarea número 4 del DELE. Este es el texto y te voy a dar algunos segundos para que los leas. Recuerda que puedes pausar el video en caso de que necesites un poco más de tiempo. Aquí están las frases que debes usar para completar el texto. En el párrafo 1 se dice, si no organizas bien tus tareas diarias. Aquí se habla de organización y planificación. La opción correcta es la A. Dice, es fundamental saber organizarse bien desde el principio. Encaja perfecto como idea general que introduce el problema, es decir, la falta de organización. Al igual que como hemos venido haciendo hasta ahora, al terminar este video tú podrás responder las otras opciones de manera que practiques esta tarea número 4. Algunos consejos finales. No te detengas en alguna pregunta. ¿Por qué? Porque leer con calma te permite entender la idea general del texto, lo que es clave para saber qué frase encaja perfectamente en ese hueco. Pero si te detienes mucho tiempo en un espacio, pierdes tiempo
y concentración, lo cual a la larga puede afectar tu rendimiento en el resto del examen. Piensa en la lógica y en el orden de las ideas. Recuerda que una frase no aparece en un texto de casualidad o de manera fortuita. Conecta ideas, introduce, explica o concluye un párrafo. Si piensas en el texto como un todo, será un poco más fácil responder esta tarea. Recuerda, no dejes ningún hueco sin responder. No te van a penalizar por poner una respuesta incorrecta. Así que arriesgarse es mejor a no responder nada. No dejes de contestar ninguna de las preguntas. Y recuerda, debes confiar en esta parte en tu intuición lingüística. Tú has estudiado español a través de películas, música, textos, revistas, etc. Es decir, si una frase suena bien, es porque probablemente lo sea. Tu cerebro ha estado adoptando estructuras naturales del idioma. Así que déjate llevar a veces por la que suene bien. Tu experiencia cuenta y muchísimo, especialmente en exámenes bajo presión. Eso es todo por ahora. Recuerda, la tarea número 4 es como un rompecabezas. Y si ves y si sabes cómo funciona cada pieza, podrás armarlo sin problemas. En nuestro siguiente video concluimos nuestro módulo de comprensión lectora.